Hola hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente laicos católicos defendiendo su fe. Vamos a dar inicio con estas cápsulas de ¿Sabías qué? En donde vamos a tratar de tocar algunos temas de mucha importancia, ¿verdad? Vamos a empezar con lo que es un pequeño curso Introducción a la Biblia. Entonces, la pregunta clave es ¿sabías qué? El día de hoy te quiero preguntar, ¿sabías que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo? Es el primer libro que se imprimió cuando existió la imprenta. El primer libro que se pudo imprimir cuando se inventó la imprenta fue la Biblia. El libro más vendido en el mundo es la Biblia. Pero te quiero preguntar, ¿sabías que la palabra Biblia tiene una raíz griega que quiere decir biblios o biblión? Es una palabra plural del griego que quiere decir libros o colección de libros. También es bueno que sepamos que existía una ciudad que se llamaba Biblios, está a 30 o 40 kilómetros de Beirut, capital del Líbano. En ese lugar era donde se comercializaba, se transportaba, se descargaba y salían de ese puerto lo que es el papel papiro, del cual era lo que se utilizaba para poder escribir lo que era la Sagrada Escritura, ¿verdad? Vamos al Antiguo Testamento, todo eso. Entonces ese lugar se llamaba Biblios. Entonces de ahí también es por eso que se toma la palabra de Biblia en eso, porque no vamos a encontrar la palabra Biblia en ninguna parte de la Biblia. Es una palabra que aunque existe, no está en la Biblia, ¿va? Entonces es muy bueno que sepamos eso. Y la raíz de la palabra pues es griega, ¿sale? Entonces queremos y debemos saber que también la Biblia tiene otros nombres o la llamamos de varias maneras y todas son correctas. Por ejemplo, una de ellas es el libro. Hay un libro que se llama Apocalipsis o de la Revelación. También al conjunto de la Biblia, al libro completo, le podemos llamar Revelación. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a su pueblo a través de los profetas, a través de los tiempos se ha revelado Dios al ser humano. ¿Para qué? Para manifestarse y hacernos lo que es dar a saber sus mandatos, ¿verdad? Para vivir de una buena manera. También otra de la manera en que podemos dirigirnos o llamar es la palabra de Dios, porque realmente es palabra de Dios. Hubo en alguna ocasión, ese va a ser otro tema, pero eh, una autoridad que dijo, esto es palabra de Dios, y así lo hemos creído durante 2000 años o 1700 años, para ser un poquito más exactos, que la Biblia es palabra de Dios, lo que es el Antiguo y el Nuevo, ¿vale? También que le podemos llamar como la historia de nuestra salvación, porque realmente es la historia personal de nuestra salvación y la historia de la salvación de un pueblo, de Dios y de su pueblo, que el día de hoy pues somos nosotros, pero de manera muy particular es la historia, la tuya, la mía, de nuestra salvación, porque cada vez que vamos metiéndonos un poquito más a la lectura de la palabra de Dios, a la Biblia, nos damos cuenta que el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que son varios de sus nombres, pecaba constantemente, caía una y otra vez, así como Luis, así como cada uno de nosotros, constantemente estamos en ese proceso de salvación, ¿verdad? De querer salvarnos, de que a veces nos caemos y todo. Entonces es la historia de nuestra salvación, ¿va? Siempre la palabra de Dios es personal, no es para mi esposa, no. Claro que es para ellos, pero yo la debo de tomar hacia mi persona, ¿va? Otra de los nombres que también podemos conocer a la Biblia, pues es la Sagrada Escritura, y realmente lo es sagrada, es algo sagrado para todo cristiano, lo que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Es la Sagrada Escritura. Si tú le llamas como Sagrada Escritura, es algo que también está muy bien dicho. Otro libro pues, son los libros, otra manera de decirlo es los libros inspirados. ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo, ¿va? Definidos por su iglesia, que son libros inspirados, ¿va? Ese es el otro nombre en el cual nos podemos referir a la Biblia, ¿verdad? Y debemos de saber que la Biblia se divide en dos partes. A lo mejor algunos ya lo sepan,
pero este tipo de cápsulas debemos de también dirigirnos a las personas que tal vez como yo en algún principio no sabía absolutamente nada de Biblia, ¿no? Puede haber alguien en este mundo, en esta vida, que no sepa que existe el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, pues más que nada es aquí no burlarse, no, sino darlo a conocer. La Biblia se comporta en dos, se compone en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento empieza desde la creación del mundo hasta los profetas, antes de la llegada de Jesucristo, toda la historia del pueblo judío y todo eso, la tierra prometida, y son muchas cosas las que abarca, que poco a poco iremos definiendo, iremos compartiendo en estas mismas cápsulas. Luego tenemos que es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se hizo una promesa. ¿La promesa de quién? Del Mesías, que iba a venir a liberarnos de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado. ¿Va? Todo lo que dice el Antiguo Testamento está apuntando a Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos la realización de todas las promesas que Dios nos hizo, que le hizo a ese pueblo, todas las promesas de que iba a mandar un libertador del pecado, uno que iba a podernos dar la salvación. Ahí en el Antiguo Testamento está eso. Entonces se ve realizado en el Nuevo Testamento ¿con quién? Con Jesucristo. Él vino a darle perfección, plenitud a todo lo antiguo. Todo el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está escondido en el Nuevo. Entonces se complementan, pero ¿hasta qué momento sale a la luz todos? La comprensión de todo esto hasta que llega Jesús y le da la plenitud a la palabra de Dios. Porque recordemos que Jesús es el verbo hecho carne, la palabra de Dios, ¿va? Entonces si hablamos de Jesús, hablamos de la Biblia. Otra cosa, entonces son dos grandes partes en las que está dividido. Recordemos, la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego, es muy importante que sepamos que la Biblia no se escribió como el día de hoy tú y yo la podemos ver, la podemos hojear, la podemos empezar a meditar, no. Se escribió en un principio en lo que fue el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego y en arameo. Esos son los idiomas que en general comparte la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el libro de la salvación, la historia de nuestra salvación. Ya vimos que tienen varios nombres. Entonces, la Biblia está escrita en tres idiomas, el hebreo, el griego y el arameo. Ya después poco a poco iremos compartiendo cuáles son esos libros. Por ahora, en general les digo que la Biblia se compone de esos tres idiomas, ¿va? Otra cosa muy importante, cada vez que tengamos una Biblia en nuestra mano hay que darle todo el respeto, hay que tener limpio el lugar donde vamos a tomar la palabra de Dios, porque recordemos que es Jesucristo la palabra hecha carne y también hecha en esa lectura. Ahí está, Dios nos habla a nosotros, entonces hay que darle un momento especial para empezar a meditar su palabra, para empezar a escuchar, porque recordemos que el diálogo entre Dios y el hombre es a través de la oración. Yo me dirijo al Padre, a Jesucristo a través de la oración, le pido perdón, le pido apoyo, le pido sabiduría, todo lo que yo le pido a Dios o le agradezco, que también es algo que debemos de hacer, porque a veces nomás pedimos, también tenemos que agradecerle a Dios mucho de lo que nos da sin haberlo merecido. Entonces, cada vez que nos dirigimos, que hay ese diálogo entre Dios y yo expreso algo y a lo mejor tú dirás, ¿y cómo escucho a Dios? Bueno, pues es a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Todo aquello que Dios te quiere decir, lo vas a encontrar ahí. Todo lo que tú quieras direccionar en tu vida, todo paso que vayas a dar en tu vida, si buscas en la Sagrada Escritura, vas a encontrar lo que Dios quiere para ti y para tu familia. Aquí la palabra de Dios es algo tan hermoso que vamos a ir encontrando y descubriendo. Si tú logras descubrir todo eso, va a ser algo hermoso que va a transformar tu vida. Entonces, yo los quiero motivar en estas cápsulas de ¿sabías qué? Como el día de hoy, que hablamos un poquito de lo que es la Biblia, los idiomas y todo, a que tengamos esa lectura, ese encuentro con Dios a través de la palabra de Dios, a través de su lectura, pero siempre y cuando tomando en cuenta algo,
que la interpretación la ha dado la Iglesia. Todas las Biblias católicas deben de traer, punto número 1, 73 libros. Punto número 2, en la parte de abajo, hasta mero abajo, se llama exegesis, es la explicación de lo que quiere decir ese versículo, ese capítulo que estamos leyendo. Nuestras Biblias católicas todas tienen eso. Entonces siempre busquemos no nada más leer la parte de las letras grandes. Aquí como en los contratos hay que leer las letras chiquitas si queremos ir aprendiendo a comprender la Sagrada Escritura. Lo que Dios nos dice, ¿para qué? Para no malinterpretar, porque existen reglas para la comprensión y para la interpretación que nosotros como laicos, nosotros como pueblo de Dios, no está en nuestras manos esa interpretación, está en manos de la Iglesia, de los obispos, está en manos de la tradición que también ha habido, poco después hablaremos de esa parte. Entonces es importante que cada vez que tú quieras tener un encuentro con Dios a través de la Sagrada Escritura, leas las letras chiquitas, lo de abajo. Esa es la explicación. Si tú no entiendes, si no comprendes, y leerlo con tranquilidad. La Biblia no es un libro de cultura, no es un libro de ciencia, porque a veces lo queremos mirar como cómo se creó la tierra, cómo se creó, de dónde vino. Entonces queremos buscar cosas de ciencia en la palabra de Dios. No, la Biblia es la historia de nuestra salvación. Entonces habrá cosas que no podamos comprender, pero quien se va a encargar de darnos a entender es nosotros investigando en las fuentes más las que podemos nosotros tener esa confianza, ¿no? Que es en nuestra iglesia. Puedes preguntarle a un sacerdote, oiga padre, esta parte no la entiendo. Puedes preguntarle en algún lugar, ir por ejemplo, inscribirte en un curso bíblico en tu parroquia, o ir al Instituto Bíblico Diocesano de aquí de Aguascalientes. Ahí puedes estudiar un diplomado en Sagradas Escrituras, liturgia, hay mucho que estudiar. Nosotros somos estudiantes también de ahí y pues ahí vamos aprendiendo muchas cosas. Entonces, hermanos, ¿sabías que esta va a ser una cápsula que vamos a estar compartiendo 2 veces por semana? Con cosas que son importantes que tomamos en cuenta, que aprendamos. Y el día de hoy pues espero que me haya dado a entender. Recordemos nuevamente para los pasos todo rápidamente. La Biblia quiere decir, es de palabra griega que quiere decir biblión, que quiere decir, es una palabra griega que es biblión, la palabra original, que quiere decir libros o colección de libros, es plural, una palabra en plural. Existía un lugar también a 30-40 kilómetros de Beirut, la capital del Líbano, que era un puerto donde se traía, se comercializaba el papiro, con lo que se escribían los libros sagrados, y se llamaba Biblios. De ahí también viene el nombre de Biblia, ¿vale? Entonces es una raíz etimológica y también territorial. Otro punto muy importante, los nombres de la Biblia, que son revelación, palabra de Dios, historia de la salvación, Sagrada Escritura y libros inspirados. Recordemos, la siguiente está dividido en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. La promesa de Dios, desde la promesa de Dios de una salvación que Él nos promete a través de un Mesías que es Jesucristo, y en el Nuevo Testamento el cumplimiento de todas las promesas. El Nuevo está escondido en el Antiguo y el Antiguo en el Nuevo. Se da plenitud cuando llega Jesús, todo queda a la luz, ya no hay nada incomprensible. Cuando Jesucristo viene, Él lo revela todo. Sale. La otra es el idioma que fue escrito. La Biblia fue en el hebreo, sobre todo el Antiguo Testamento. La mayor parte fue hebreo. El Nuevo Testamento, la mayor parte fue griego y el arameo. Entonces recordemos eso. Y lo último, el gran respeto que debemos de tenerle a la palabra de Dios. Buscar un lugar apto para tener mi Biblia, para estudiarla, hacer oración antes de estudiarla, y siempre la interpretación dejarla en manos de nuestra iglesia, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, del catecismo de la Iglesia Católica. Nos podemos ayudar mucho con él. Y en las Biblias católicas recordemos que en la parte de abajo viene la explicación. Eso es muy importante para la verdadera interpretación. Nosotros no tenemos la autoridad de interpretar la Biblia. Por lo tanto, si vas a empezar a estudiar, vas a empezar
a deleitarte de la palabra de Dios, tenemos que tener esas reglas nosotros mismos. Yo no soy quien la interpreta, mas sin embargo, ahí viene la explicación y me voy a dejar guiar. Aquí hay que ser humildes para dejarnos guiar. No pensemos que nuestra inteligencia es muy grande, porque la inteligencia de Dios es diferente a la inteligencia humana. Entonces, eso es lo que les quiero decir, compañeros, y recordemos estas cápsulas de ¿sabías qué? Gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. Buena tarde y buenas noches a todos. Bendiciones.